Está con nosotros Fernando Spoliansky, que es el titular del área de ingresos públicos en la ciudad de Neuquén, porque esta semana, ayer particularmente, una convocatoria que hizo el intendente Mariano Gaido para poner blanco sobre negro respecto de la incidencia que tiene en los precios la carga fiscal de municipio y provincia frente a la incidencia que tiene en el mismo precio la carga fiscal nacional y la brecha que existe, la disparidad que existe entre esa incidencia de los estados subnacionales frente al Estado Nacional, al margen de reclamar también por millones, miles de millones de pesos que no llegaron a Neuquén y son obras comprometidas digamos, en el pasado más o menos reciente. Fernando, muchísimas gracias por la gentileza de darnos estos minutos de tu tiempo. ¿Qué tal, Agustín? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la explicación de estos 48.000 millones de pesos que le está planteando la ciudad de Neuquén al Gobierno Nacional como una deuda y que quiere que se salde? Bueno, en el día de ayer, el intendente Mariano Gaido, en conferencia de prensa, tal cual decías, mostró diversas situaciones que tienen que ver con las finanzas municipales y con contratos de obra pública que estaban firmados por gestiones anteriores nacionales respecto de obras que había que desarrollar aquí en la ciudad de Neuquén, muchas de las cuales ya se encontraban iniciadas en diciembre de 2023, cuando asume el nuevo gobierno nacional y discontinúa la obra pública no solo en Neuquén, sino en todo el país. Esas obras que ya estaban iniciadas en muchos casos tenían, por supuesto, la seguridad jurídica y la continuidad administrativa, pero nos habíamos quedado sin el financiamiento de origen nacional. Entonces, en ese momento, el intendente Mariano Gaido tomó la decisión de darle continuidad a esas obras en virtud de que eran contratos firmados con empresas neuquinas, con trabajadores y trabajadoras neuquinas, y entendiendo que con el orden fiscal que tiene el municipio de la ciudad de Neuquén, la eficiencia en el uso de sus recursos, podíamos darle continuidad entonces a esas obras con recursos propios. Eso se hizo, eso es la Avenida Los Paraísos, es el paseo costero en el río Neuquén sobre el Club Independiente y el paseo La Familia, sumado a lotes con servicios, que en unos días más se entrega un nuevo barrio en la ciudad de Neuquén, la regularización de asentamientos llevando servicios esenciales a esos asentamientos y parte del subsidio al transporte que dejó de enviar el gobierno nacional a las provincias y a los municipios del interior, porque lo mantuvo en el AMBA, de impuesto al combustible líquido que se recauda a origen nacional y luego no llega aquí a nuestra ciudad. Así que la totalidad, la sumatoria de todos esos conceptos, efectivamente suman 48.000 millones de pesos, que es lo que el intendente Mariano Gaido planteó de solicitar una entrevista, una audiencia al ministro del Interior para, bueno, comentarle esta deuda que tiene el Estado Nacional con la ciudad de Neuquén. A su vez, lo que hizo ayer fue mostrar, como decías, la incidencia fiscal de los tributos nacionales respecto de los provinciales y de los municipales, donde la incidencia de los tributos nacionales es del orden del 40%, contra un 5% de los impuestos provinciales y un 1,5% de las tasas o impuestos municipales. Entonces, bueno, mostrar allí cómo la incidencia en el precio de los bienes y de los servicios es mucho más significativa en los impuestos nacionales que en los provinciales y en los municipales. Y también la coparticipación de impuestos, como por cada 100 pesos que neuquinos y neuquinas aportamos cada vez que pagamos impuestos nacionales, solo regresan en la coparticipación de impuestos federal 51 pesos. Entonces, lo que quisimos mostrar es cómo hay un desequilibrio, una inequidad en la distribución de los recursos entre nación, las provincias y los municipios y la incidencia fiscal que tiene el Estado Nacional respecto de las provincias y de las municipalidades. Fernando, ¿y esto que se planteó ayer va a adquirir qué tipo de ribetes, qué tipo de formalización
de este diagnóstico que está haciendo la ciudad de Neuquén acerca de lo que debe el Estado Nacional a la ciudad y el impacto que tiene la carga fiscal digamos, en la economía de todos los días de los neuquinos. ¿Cómo lo va a hacer esto? ¿Cómo se va a Bueno, plantear? en principio, Agustín, es una discusión eminentemente política, ¿no es cierto? Fíjate que los gobernadores ayer también en un encuentro en el CFI marcan una agenda respecto de los fondos del impuesto al combustible y de los ATN, ¿no? Cómo distribuirlos en forma más justa y equitativa a través de la ley de coparticipación o con los mismos indicadores de la coparticipación. Me parece que es una discusión más política en el sentido de que uno puede acompañar la búsqueda del equilibrio fiscal de nación, desde luego. Nosotros, de hecho, lo tenemos en la ciudad de Neuquén hace muchísimos años, ese equilibrio fiscal, así que no podríamos estar en contra de ese orden macro, de ese orden fiscal que Nación busca, pero no puede hacerlo con los recursos, en este caso, de neuquinos y de neuquinas, ¿no es cierto? Lo tiene que hacer con sus propios recursos. Lo que le corresponde a las provincias es de las provincias y lo que le corresponde a los municipios es de los municipios. En el caso particular de Neuquén, estas obras tenían contratos firmados y un inicio de ejecución de obra. Entonces, no nos parece adecuado, justo, que cuando vos ya tenés iniciada la obra y un contrato firmado, te digan, bueno, no te mando más los fondos. Lo mismo con los fondos del impuesto al combustible líquido. Cada vez que cargamos Perdón, combustible, Fernando. el 28% del precio del combustible son impuestos nacionales. Y Claro. eso no vuelve. Y ese 28% tiene un destino específico, que es rutas, caminos, asfalto y subsidio al transporte público. Lo Permitime mantuvieron en una el AMBA, interrupción. pero no se lo Permitime una dejaron más interrupción. a las ciudades del interior. Sí, permitime una interrupción. Recién hablabas de la Sí, deuda, esta por obras no realizadas, y decías, hubo contratos inclusive con empresas, es decir, hay incumplimiento contractual ahí. Es más que un es, compromiso político no cumplido, sino que es un compromiso formal que está en deuda. exactamente. Por eso la decisión fue darle continuidad con recursos propios. Justamente en la búsqueda de esa seguridad jurídica y de ese cumplimiento contractual, son obras que se siguieron adelante con recursos propios. Y Neuquén lo pudo hacer porque tiene ordenadas sus cuentas públicas, no tiene endeudamiento, tiene equilibrio fiscal, genera superávit todos los meses para volcar la obra pública, es decir, se le dio continuidad. La Avenida Los Paraísos ya está finalizada, falta el nexo con la autovía. El paseo costero en el Club Independiente está en obra. El paseo de la familia lo mismo, los loteos con servicios se continuaron. Es decir, se continuó todo, pero con recursos propios. Hubo que readecuar el presupuesto municipal y aquellas obras que tenían como financiamiento el Estado Nacional, bueno, se pasaron al Estado municipal para financiarlas con recursos propios. Está bien, capaz que te saco de tu métier, digamos, porque lo tuyo es la administración, digamos, la Sí. contabilidad, los números, la economía. Pero digo, si hay allí un compromiso que también suscribió Nación, hay una falta formal contractual, digamos, ahí esto podría dar lugar a algún tipo de demanda en el plano judicial, o eso no se evaluó así, o no está dado el escenario como para que prospere una acción de esas características. Bueno, en principio coincido con vos que hay efectivamente, o podría haber, un incumplimiento contractual. Eh, Efectivamente, los fondos eran del Estado Nacional y estaban en el presupuesto nacional destinado a la ciudad de Neuquén. La decisión política del intendente es darle a esto un marco de reclamo político, en principio. Esto quiere decir los intendentes y los gobernadores. Fíjate que ayer los gobernadores, en su conjunto, por unanimidad, reclaman fondos del impuesto al combustible y los ATN distribuidos a través de indicadores de coparticipación. Es decir, acá me parece que hay que aunar los reclamos, los criterios y las agendas entre gobernadores e intendentes y reclamarle al gobierno nacional lo que nos corresponde, ni más ni menos, los recursos que son de las provincias y de los municipios. Y por supuesto ir avanzando, primero es un reclamo político, después será un reclamo administrativo y finalmente quizás sea un reclamo judicial. Ujú. En tu mirada, ¿no? Tanto como especialista en cuestiones económicas, pero también desde la política, ¿no? ¿Cómo va a fungir esto? Porque uno puede ser consciente de que también tiene que ver con el escenario previo a una contienda electoral y donde se empiezan a marcar los territorios, donde cada uno de los actores que están en pugna empiezan a plantear sus propias ideas. Pero tu visión, ¿cuál es? De cómo esto va a madurar.
en los próximos meses? Bueno, el gobierno nacional está haciendo grandes esfuerzos, Agustín, en equilibrar las cuentas públicas y está muy bien que así sea, ¿no? Nosotros adherimos a ese orden macro. Eh, Así que, digamos, y por supuesto estamos en un año electoral, en octubre hay elecciones, se eligen justamente representantes nacionales, diputados y senadores. Así que, por supuesto que va a estar atravesado por la cuestión política, electoral, y el gobierno va a seguir en la búsqueda de ese equilibrio fiscal. Acá no afecta el equilibrio fiscal. Simplemente lo que decimos es que de lo que se recauda y que corresponde a provincias y municipios, venga a provincias y municipios. Hoy no está pasando eso, hoy queda en el ámbito nacional, en el orden nacional. Así que no es que estamos diciendo, bueno, pongan un nuevo impuesto o eleven una determinada alícuota, o emitan más dinero o afecten las reservas del Banco Central. No estamos diciendo eso, simplemente es lo que nos corresponde, mándenos a nosotros y nosotros con eso realizamos obra pública. Tenemos ordenado el municipio, tenemos los gastos corrientes controlados. Bueno, hemos demostrado buena administración, queremos que nos lleguen los fondos que nos corresponden para nosotros darle el destino que consideremos pertinente. Te hago una pregunta de esas que generan cierta incomodidad. Eh, o quizás no. El punto es este. Si la ciudad de Neuquén mantiene digamos, una administración no solamente prolija y ordenada, sino que además hasta superavitaria, y sin embargo, la carga fiscal que atraviesan los neuquinos por esta incidencia que tiene el Estado Nacional en cada una de las operaciones comerciales es de esta magnitud, al punto tal de que solamente regresa al territorio provincial la mitad de esos recursos que recauda el Estado Nacional. Esto hacia adelante, hacia atrás es correcto que se reclame, digamos, esa deuda. Pero hacia adelante, ¿las cosas tendrían que seguir estando así o tendrían que bajarle la carga fiscal a los neuquinos en un 50%? Bueno, parte del análisis de ayer del intendente Mariano Gallo tenía que ver con la demostración de las incidencias fiscales, ¿no? Un 40% en promedio de la carga fiscal de origen nacional, de impuestos nacionales, un 5% de las provincias y un 1,5% de los municipios. En esa torta, si uno la analiza y uno dice, bueno, acá hay que disminuir la presión fiscal, uno debería pensar en quién se lleva la mayor parte de esa torta. Y en este caso es el Estado Nacional. Entonces uno debería decir, bueno, el Estado Nacional debería bajar la presión fiscal, reducir su carga tributaria y no así provincias y municipios, o por lo menos no en la misma proporción. Porque, tal cual decís vos, la incidencia de los impuestos nacionales es mucho más importante que la de los provinciales y municipales, y aún así, cuando se distribuyen los fondos de coparticipación, por cada 100 pesos que aportamos en Neuquén, vuelven 51. Entonces ahí hay una manifiesta inequidad en la distribución tributaria. Entonces nosotros consideramos que para empezar a discutir cuestiones impositivas, fiscales, hay que empezar por quien se lleva la mayor parte de esa torta, que en este caso es el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el impuesto al valor agregado, por ejemplo, el IVA está contenido en el precio, el impuesto a las ganancias lo mismo, es decir, hay una gran carga fiscal de impuestos nacionales que nosotros pagamos cada vez que compramos algo o contratamos un servicio, o cada vez que cargamos combustible, el impuesto al combustible. Entonces, nos da la impresión que hay que empezar a discutir, no rehusamos de esa discusión, de ese debate, pero hay que empezar por quien se lleva la mayor parte. Y es en este caso el Estado Nacional. El hecho de que se convocase ayer, digamos, a esta conferencia de prensa para explicitar esto que es perfectamente entendible y demostrable, porque allí están los números y uno tiene que dar crédito a esa información, porque tiene veracidad, tiene verosimilitud y además es el reflejo de la cuestión fiscal en nuestra región y su nivel de impacto en la economía de cada uno. En función de esto, ¿están evaluando dentro de la estructura municipal adherir a esta corriente que se está empezando a implementar ya en varias jurisdicciones, que es que cada ticket de compra, cada factura que justifica una venta, discrimine no solamente el IVA, sino toda la carga fiscal que contiene ese precio que termina pagando el cliente?
Bueno, sería muy interesante, Agustín. La verdad que lo digo a título personal, ¿no es cierto? Me parece que es muy interesante que cada consumidor conozca la carga fiscal que tiene en una compra. En el supermercado ahora empezaron a discriminar, ¿viste? Cuánto es de impuestos nacionales. Y la verdad que es impactante, porque ayer lo mostraba el intendente, en un changuito de un supermercado de 100.000 pesos, 40.000 son impuestos. El 40% son impuestos, de los cuales 34.000 son impuestos nacionales, 6.000 son provinciales y municipales. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo en transparentar la cuestión fiscal. No hay inconveniente en ese sentido. A mí me parece muy interesante dar ese debate, transparentar las incidencias fiscales y se va a ver claramente allí cuál es la incidencia de cada estado, de los tres niveles del estado, nacional, provincial y municipal. Así que a mí me parece interesante eso. En el ticket de combustible se ve claramente ahora, si uno carga y pide un ticket, fíjate que aparece el impuesto de combustible líquido, impuesto de óxido de carbono y la tasa vial local. Y vas a ver que es mucho mayor la de los impuestos nacionales. Así que me parece interesante eso. No hay que rehusar del debate y la transparencia, sobre todo en los recursos públicos. Digo porque si uno contara en cada compra que hace con ese detalle de lo que implica lo que terminás pagando, eh, la conferencia de ayer deriva en abstracto, digo, porque sería información que tendría El todo consumidor. contribuyente, claro, que el Sí, consumidor. igual hay que seguir transmitiendo eso, porque mucha gente no lo conoce. Agustín uno cree que lo conoce, pero no, porque vuelvo a decir, como el impuesto nacional está contenido en el precio y los otros impuestos también, entonces uno va y dice, ¿cuánto vale esta lapicera? Vale 1.000 pesos, listo, vos pagás los 1.000 pesos, no sabes que de esos 1.400 son impuestos. Entonces, está bueno que se exteriorice, que se visibilice, que se transparente y que todo el mundo conozca esa información. Nosotros lo que intentamos ayer es, a través de ustedes, que son replicadores o formadores de opinión y replicadores de opiniones, es mostrar eso, es decir, miren, no es todo del impuesto municipal, no es todo de la provincia, es gran parte de Nación y de esto de Nación no viene. Y Nación nos debe esto. Eh, ¿Alguna repercusión? Ya, bueno, han pasado muy pocas horas, ¿no? De esto, Sí. pero ¿alguien acusó recibo en el gobierno central de esto? Bueno, ayer justamente viste que hubo una reunión de gobernadores, Sí. también en el mismo sentido en el CFI, ¿no? Así que hoy leí declaraciones de Guillermo Francos, del Ministerio del Interior, un poco rechazando el pedido de los gobernadores, no se refería a la ciudad de Neuquén en particular, con el argumento de que esgrimen que estamos de acuerdo que es el equilibrio fiscal, pero vuelvo a decir, acá no se afecta la macro, no se afecta las cuestiones de equilibrio fiscal, para nada, es simplemente el reclamo de lo que es justo para las provincias y los municipios porque le corresponde por ley en el caso de el impuesto a los combustibles y contratos que estaban firmados oportunamente por la continuidad jurídica y la continuidad administrativa y la seguridad jurídica. Así que reclamamos lo que consideramos que nos corresponde legítimamente. Ujú. En tu criterio, ¿es una discusión por plata deudada o es un criterio de cómo hay que formular dos cosas? Uno es la política fiscal general, tanto nacional como de los estados subnacionales, y dos, independientemente de esto último, cómo es la distribución de esos recursos que deberían ser coparticipables. No, me parece que es una discusión esta que manifestás en segundo orden, ¿no? Me parece que es una discusión mucho más profunda de la distribución justa y equitativa de los recursos fiscales, ¿no? Me parece que hay que dar esa discusión en Argentina. La ley de coparticipación tiene 40 años. La reforma constitucional del 94 exigía una reforma de la coparticipación de impuestos que nunca se hizo. En nuestra provincia, la ley 2148, que es la de coparticipación provincial, es del año 94. Es decir, me parece que Argentina requiere una profunda reforma y revisión de sus cuestiones impositivas, ¿no? Creo que le va a hacer bien ese debate a la nación a través del Congreso. Por supuesto, es el Congreso el que tiene que debatir eso, diputados y senadores. Así que me parece que es interesante y oportuna una reforma tributaria y una discusión de los recursos del Estado. Fernando, te agradezco mucho la gentileza que has tenido de darnos estos minutos de tu agenda, apretada en tiempos, por cierto. Muchas gracias. Por favor, Agustín, a disposición. Bueno, muy amable. Que termines bien el día. Fernando Igual. Spoliansky
es el titular de finanzas de la ciudad de Neuquén. Ayer, en conferencia de prensa, el jefe comunal dio un diagnóstico de cuál es la situación, sobre todo la impositiva y también la relación de acreencias con el Estado Nacional. Y dijo, nos están debiendo 48.000 millones de pesos. La gestión central se comprometió a hacer estas obras y a valores actualizados nos está adeudando ese monto. Que estamos hablando de una cifra archirrecontramillonera, estamos hablando de casi 50 millones de dólares. Y por otro lado, lo que planteo es decir, bueno, digamos, hay un pedido recurrente de la ciudadanía respecto de la carga fiscal que nos llega a nosotros, por, entre otras cosas, por ejemplo, la tasa vial que se cobra en los combustibles o la tasa por seguridad de higiene o la tasa comercial, y nuestra incidencia es del 1,5%, digamos, en los niveles de facturación, y un 4 o 5% es la incidencia del gobierno provincial, y hay un 30, un 28, un 40, inclusive más todavía en algunos rubros de incidencia de los impuestos nacionales. Bueno, creemos que la discusión tiene que pasar por ese lado. Este fue, en síntesis, el planteo de la gestión de la ciudad, en línea también con el planteo que están haciendo las provincias y que ayer lo hicieron conocer ante el Gobierno Nacional en la reunión que tuvieron los gobernadores con el ministro Franco a nivel nacional. Nuestros temas de hoy, economía y política. Y nos volveremos a encontrar en una semana, en 7 días, como siempre aquí en Canal de Noticias 24/7. Para despedirnos, Letras Pandémicas con Miguel Sabone. Chao, hasta la próxima. Letras Pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Un cuadro hecho con tizas, solución, algunos fragmentos. Vi a buscar el lugar que más amé para marcharme, junto al río que fue mío, recordando esas sonrisas que alguna vez viste en un cuadro hecho con tiza. Uno vuelve siempre a los lugares que más amó, pero no es lo mismo, ni uno mismo ni el lugar. Y extrañamente en ese lugar confundimos nuestro nombre con otros nombres, convirtiéndonos casi en una criatura del reino mudo de las aguas, ese reino inmenso y cerrado en sí mismo, hecho de memoria y pasiones autónomas, donde la conciencia despierta ese sueño indescifrable, cayendo en un pozo, en un abismo, hundiéndonos para ir a parar en lo absoluto, como una especie de agua purificadora que libra de las pasiones del alma, convirtiéndonos en un emisario de buenos momentos, como un secreto mesía, purificador de nuestras aguas amargas y de los abismos en los que hemos caído, emisario de una luz no visible, ávidos de la palabra desde el reino del silencio, haciendo presente el secreto de la conjunción de la memoria y la luz. Y ahí, justamente ahí, podés pedirme cualquier cosa que quieras, excepto el tiempo. Un cuadro hecho con tiza, solución.